a determinar un agente etiológico que pueda ser el más probable, el que nos esté causando la enfermedad. Y esos factores hemos indicado que son la edad, el estado inmunológico y la epidemiología. En la edad hemos determinado grupos etarios de recién nacido, 2 meses a 2 años, 2 años a 5 años y mayores a 5 años. Todos ellos, casi todos ellos, con un factor común como el neumococo, que se considera el agente más frecuente. Ahí está tu compañero, ahorita lo vamos a admitir. Decíamos que independientemente de la edad, el neumococo va a ser el agente más frecuente. Entonces, hay que centrar la idea de un tratamiento directamente a este germen porque es el más frecuente. Ahora, debemos conocer nosotros respecto del neumococo sobre eh, el mecanismo de acción que tiene este germen para producir la enfermedad y qué antibióticos podemos utilizar teniendo en cuenta ese mecanismo de acción, cuál es su fisiopatología, su patogenia en relación a la producción de la enfermedad. Por lo tanto, tendremos que saber varios aspectos. La epidemiología nos conduce a dos caminos. Uno es la neumonía adquirida en la comunidad, que básicamente son todos de acuerdo al grupo etario que habíamos visto anteriormente, y otro es la neumonía intrahospitalaria con representantes un poco más agresivos, ¿no es cierto? Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, Serratia, Propionibacterium, Acinetobacter, Citrobacter y Enterobacter, ¿no es cierto? Es diferente tratar a un paciente por lo demás sano que un paciente con una alteración inmunológica, una agamaglobulinemia, una enfermedad de transmisión vertical, por ejemplo, el VIH, que eso pueda producir en nuestro recién nacido inmunocompromiso, puede ser unas alteraciones innatas o errores innatos del metabolismo que pueden también disminuir la inmunidad de nuestro paciente, y las superinfecciones o las infecciones por gérmenes que predominan en un determinado momento en la, en la nursery, o sea, en la zona donde nosotros atendemos a nuestro paciente, en la sala de neonatología o en la sala de internación. Muy bien. Teniendo en cuenta todos estos aspectos y para que nosotros hagamos el manejo inicial de nuestro paciente con neumonía en base a los criterios preestablecidos de la etiología, edad, epidemiología y estado inmunológico, nosotros debemos tener una conducta. Les pregunto ahora a ustedes, ¿qué indicaciones colocarían o pueden colocar en su historia clínica en un paciente que tiene un cuadro como este, o sea, un cuadro de neumonía y que además va a tener asociado a una dificultad respiratoria o, en su defecto, a algo más grave como viene a ser la insuficiencia respiratoria, que a veces en algunos libros como que lo toman de sinónimos. Están hablando de un paciente con signos de dificultad respiratoria y luego hablan del mismo paciente con insuficiencia respiratoria. Vamos a ver en el momento de las complicaciones que estos términos son claramente diferentes y que vamos a tratar de diferenciarlos de una manera clínico-laboratorial. Entonces, ¿qué indicaciones ustedes tendrían acá y colocarían en estos 12 o 13 puntos, dependiendo, qué indicaciones colocarían a su paciente? A ver,
Empezaremos por las chicas. Primero tendríamos que hospitalizar al paciente. Ah, muy bien. Internación. Lo primero que podemos hacer es internación, como dice. ¿Laura o Michelle? Michelle. Michelle. ¿Qué más, Laura? Control de signos vitales, doctor, sería también ver lo que es si existe una hipoxemia. Yo creo que sí existe en este caso. Ya, entonces colocamos control de signos vitales y además agregamos, como tú dices, oximetría de pulso, oximetría por capnógrafo, lo que uno prefiera utilizar o cuente con el instrumento necesario para eso. Milton, ¿qué dices vos? ¿Qué colocarías? Doctor, oxigenoterapia también es importante. Ya, oxígeno complementario, muy bien. Anotamos oxígeno complementario en el número. Acá vamos a colocar oxígeno complementario. Ángel, ¿tú qué harías con tu paciente? Ya, eso con la oximetría, que ya lo ha dicho Laura. Ya, también en control de signos vitales y oximetría, como hemos dicho, la frecuencia cardíaca forma parte de los signos vitales, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, Ángel, algo que sea diferente, algo que harías en tu paciente, no sé. Michelle dice, yo lo voy a internar. Perfecto, colocamos aquí en uno, internación. ¿Qué más? ¿Qué indicaciones ustedes han visto o se les ocurre que deberían hacer? Indicaciones, órdenes médicas o lo que quieran llamarla. A veces el personal de enfermería como que se molesta cuando les dicen órdenes médicas, porque según ellas no reciben órdenes de nadie. Entonces, bueno, pero ya, colocaremos indicaciones. ¿Qué indicaciones? Muy bien, aquí exámenes de laboratorio, vamos a colocar exámenes de laboratorio. Michelle, ¿qué aportas? También se podría hacer pruebas etiológicas. En los exámenes de laboratorio, sí, se puede hacer. Cuando desarrollemos ese acápite, vamos a ver qué pruebas etiológicas se puede realizar. Pero eso está dentro. También podría estar el niño deshidratado. Tendremos que hacer un manejo hidroelectrolítico. Muy bien, o sea, hay que colocarle una vía periférica o una vía central para administrarle líquidos, ¿no es cierto? Para administración de líquidos aquí, ya. Laura, ¿qué? Si le vamos a poner líquidos, doctor, también un control de diuresis. Muy bien, perfecto. Si solo la diuresis o qué más debemos controlar? Diuresis, puede ser el llenado capilar, todo lo que se debería controlar, ¿no, doctor? Ya, ¿cómo qué? Pero a ver, que en control de, ¿qué es una supraordinada al control de la diuresis? La ingesta de líquidos. Muy bien, perfecto. O sea, tenemos que controlar los líquidos ingeridos y los líquidos eliminados, ¿no es cierto? Los líquidos eliminados pueden ser por diuresis, pueden ser por deposiciones, pueden ser por vómitos, pueden ser las pérdidas insensibles, la misma respiración, la fiebre y todos esos aspectos que debemos tomar en cuenta, sobre todo cuando tenemos pacientes en este grupo etario, en los recién nacidos, ¿no es cierto? Un recién nacido que no recibe la cantidad de líquidos necesarios, incluso puede perder más cantidad por la piel al estar en contacto con un ambiente demasiado caliente, entonces va a perder líquidos por evaporación, que ese es el fenómeno físico que se produce. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta todos los líquidos, tanto ingeridos como eliminados. ¿Ingeridos por qué? Por la boca, ingeridos por el suero, ¿no es cierto? Dos vías, o son enterales o parenterales. Entonces, ahí vamos a ver de que vamos a tener que controlar los líquidos ingeridos y eliminados. Habitualmente debemos tener un balance hidroelectrolítico neutro o relativamente positivo. Cuando nuestro balance es negativo, quiere decir que estamos perdiendo más de lo que estamos ganando.
Y si estamos perdiendo líquidos día tras día tras día, en algún momento nuestro paciente se va a deshidratar. Mientras más líquidos, más rápidamente perdamos líquidos, más rápidamente se va a deshidratar y eso traduce ya otra complicación u otra patología. ¿Qué más? Milton. ¿Podríamos iniciar ya una antibiótico-terapia, doctor? Perfecto, yo también le iniciaría, pero supraordinada a antibióticos, ¿qué colocarías en tus órdenes médicas? O sea, ¿tú le darías solo antibióticos? No, también le podríamos dar analgésicos. Muy bien, entonces supraordinado a antibióticos y analgésicos, ¿qué viene a ser? Agrupando los dos y otros más, ¿no es cierto? Entonces, farmacoterapia tendría que ser. Ya, muy bien, farmacoterapia o medicación o medicamentos, que vamos a ir anotando acá, anotamos. Ya, Ángel, algo que aumentar, les digo lo que han indicado. Perfecto, los exámenes de gabinete adicionales a los exámenes de laboratorio. Entonces, les digo lo que hemos colocado. Primero, la internación. Tercero, vía periférica central. Cuarto, exámenes de laboratorio. Quinto, exámenes de gabinete. Ahí entra Ángel. Medicamentos, como decía Milton. Control de líquidos ingeridos y eliminados, como decía Laura. Control de signos vitales y oximetría, que decían todos ustedes. Oxígeno complementario, como decía Milton. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Ya, ya, muy bien. A ver, tiene 6 meses y no le colocan dieta, ¿qué va a hacer el niño? ¿Lo creen, piensan que lo puedan tener así sin comer 3 días, 4 días en ayuno? No, no, doctor. Es importante, o sea, lo primero es la internación y lo segundo que nosotros debemos considerar es precisamente eso. Somos niños, bueno, tenemos a nuestro paciente de 3 años y 6 meses, aquí está Leonardo. Él todavía no se vale por sí solo, ¿no es cierto? Porque necesita todavía recibir la alimentación y todos los cuidados necesarios de otras personas, habitualmente la madre y el padre, y en este caso de los médicos. Entonces, debemos considerar si a Leonardo le vamos a dar dieta o lo vamos a mantener en ayuno. ¿De qué va a depender nuestra decisión de darle dieta o mantenerle en ayuno o en NPO, como ustedes conocen? ¿Quién me dice? De la severidad, doctor, de la patología actual. Perfecto, Milton. ¿Cómo determinas vos la severidad rápidamente en un paciente? Viendo la saturación de oxígeno, doctor. No tienes saturómetro en emergencias o todos están ocupados. Podríamos buscar cianosis. Ya, perfecto. Taquipnea. Ahí está. Ahí está. Lo que decíamos ayer en una de las triadas, la taquipnea. Si mi paciente está respirando 120 ciclos respiratorios por minuto, ¿cuántos ciclos respiratorios lo hace por segundo? 2, doctor. 2, o sea, ustedes dicen 1001, 1002 y su paciente ya ha tenido una inspiración, expiración, inspiración, expiración. O sea, imagínense cuán rápido está respirando nuestro paciente, como para que en un segundo tenga 2 ciclos respiratorios, 2 de inspiración y 2 de expiración. Y creen que es posible que cuando tenga 120 ciclos respiratorios por minuto, le puedan aportar dieta a su paciente por vía oral. No, doctor, imposible. No, doctor. ¿Qué No. va a pasar con nuestro paciente? Tendríamos que hacer una alimentación, podría ser por sonda, doctor. Ya, puede ser por sonda, pero O puede ser también parenteral. parenteral, perfecto, las dos opciones, pero ¿y si qué pasaría si a pesar de que nosotros
sabemos que está con una taquipnea severa, le damos leche, ¿qué va a pasar? Perfecto, Anto, se puede broncoaspirar. O sea, que aparte de tener ya una neumonía acá, vamos a agregar una neumonía bacteriana acá, vamos a agregar una neumonitis química por la broncoaspiración, porque el contenido gástrico, no se olviden que además del alimento va a tener jugo gástrico que tiene un pH muy, muy bajo, cercano a 4 de pH. Imagínense con 4 de pH, qué es lo que va a producir a nivel del parénquima pulmonar. Entonces ya tenemos una idea más o menos de cómo debemos ir manejando a nuestro paciente. Lo internamos, uno, le damos dieta o lo mantenemos en ayuno, dos, tres, le colocamos una vía periférica o central, eso va a depender de la gravedad, cuatro, exámenes de laboratorio, cinco, exámenes de gabinete, seis, medicamentos, siete, control de líquidos ingeridos y eliminados, ocho, control de signos vitales, 10, oxígeno complementario. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué más podrían hacer con su paciente? 9, 11 y 12, que ya son un poco más, bueno, pueden estar anotados, lo ideal es que estén anotados porque eso nos ayuda en el manejo. Podría ser, doctor, si está con oxígeno, hacer un monitoreo en forma periódica. Ya, en En los control de signos vitales, en el 8, tú puedes decir control cada 2 horas. Entonces, cada 2 horas van a ir a tomarle la presión, ver la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, el pulso, la oximetría de pulso. Podemos colocar, o sea, a nuestro paciente en una posición que sea más cómoda para él. Quizás en este caso la posición semi-Fowler nos favorecería. A veces la posición semi-sentada también es favorable dependiendo del sitio donde se encuentra la lesión, o sea, en el sitio anatómico, o la presencia de algún tipo de complicación. Por ejemplo, si nuestro paciente además de neumonía tiene derrame, el derrame también va a producir un aumento de la presión intratorácica, ¿no es cierto? Y va a producir tal vez un desplazamiento del mediastino al lado contrario. Si nuestro paciente le hacemos echar del lado izquierdo, en este caso, aquí estamos estos, vértice derecho, neumonía. Toda la base está ocupada por un derrame. Entonces, prácticamente todo el pulmón derecho está comprometido. Y le hacemos echar a nuestro paciente de costado izquierdo, la presión por el peso del paciente va a hacer de que el pulmón izquierdo no tenga una expansibilidad adecuada, ¿no es cierto? Porque el peso del mismo paciente debido a la gravedad va a empujar todo el contenido hacia el pulmón que es distensible. Entonces va a haber menos superficie pulmonar en ejercicio, en funcionamiento, y nuestro paciente va a empezar a respirar mucho peor. Si lo colocamos del lado derecho, el pulmón izquierdo va a estar libre y va a tener una buena expansibilidad y por lo tanto un mejor funcionamiento. Esas ya son unas cosas que debemos tomarlas de manera individual. La posición semifobra, el oxígeno complementario. Y estos dos últimos que son como que un poco más administrativos, pero no deja de ser importante colocarlos. Uno que vendría a ser cuidados de enfermería, que lo vamos a anotar, cuidados de enfermería. ¿Por qué? Porque la enfermera tendrá que darle su medicación en horario, tendrá que cambiarle el pañal, tendrá que bañarlo, tendrá que peinarlo. Entonces, todos los cuidados de enfermería también deben ser explicitados en una indicación, orden médica, como quieran llamarlo. Entonces, aquí colocamos cuidados de enfermería. Todo lo que nosotros estamos anotando aquí va a estar registrado por la enfermera, ¿no es cierto? Y en algún momento puede ser de que aquí en control de signos vitales, en el 8, control de signos vitales, nos dice que la temperatura de 39,1 que tiene nuestro paciente, ahora tiene 40,2. ¿Está mejor o está peor? Peor, o sea, ha subido más la temperatura. Entonces, pero ustedes no se tomaron el tiempo de colocar en el 12 comunicar cambios. Entonces la enfermera a veces dice, bueno, de 39 a 40 me parece que no es mucho, es un puntito. No es tan así, ¿no es cierto?
O por decirles, ha vomitado 5 veces y nuestro paciente está con tendencia a la deshidratación, pero como la enfermera dice, bueno, me han pedido control de signos vitales y oximetría y además me han pedido control de líquidos ingeridos y eliminados. En eliminados estoy colocando 5 vómitos, cada uno de 80 ml, en total 400 ml que ha perdido. Bueno, pues 400 ml para una persona adulta casi no es nada, pero para un niño de 12 kilos representa más o menos el 3% de su peso. Entonces, hay que colocar siempre y explicitar, comunicar cambios. Bueno, eso como parte de las indicaciones. Fíjense que todas estas indicaciones las han dicho ustedes. Ahora, espérenme un segundín. Aquí está. Bien, aquí está. Fíjense, todo lo que nosotros hemos mencionado está en internación, dieta, ayuno. ¿Qué significa NPO? Exactamente qué significa NPO. ¿Quién me dice? Nada por vía oral. A ver, en coro. Nada por vía oral. Exactamente. ¿Por qué no está la V o la B chica, como quieran llamar? Porque debería ser NPVO, ¿no ve? O sea, la abreviación de vía tendría que ser V, o sea, la B chica. ¿Por qué no colocamos eso? ¿O por qué decimos NPO? ¿Qué significa exactamente NPO? Sabemos el significado global, general, o sea, si uno ve el letrero NPO, dice, no hay que darle nada, nada por vía oral. Pero se coloca NPO porque no viene del español, viene del latín. NPO significa non per oris. Son las iniciales de non per oris en latín, que significa nada por la boca. Entonces, todo el mundo está acostumbrado, todo el mundo sabe qué significa NPO. Muy pocos, ahora ustedes ya incluidos, ya saben qué significa exactamente non per oris, nada por la boca. Entonces, bueno, es una tradición, es una jerga del ambiente médico, ¿no es cierto? Como cuando colocamos STAT, cuando colocamos RP, cuando colocamos EB, entonces ya todos nosotros sabemos, pero eso no es de un saber común para todas las personas, pero eso es solo como parte de la historia. La vía periférica, donde ahí vamos a colocarle soluciones, qué tipo de soluciones vamos a utilizar. ¿No ven? Podemos utilizar un Zinger lactato, podemos utilizar una dextrosa para darle un poco de azúcar a nuestro paciente, dependiendo de cómo está, cuánto tiempo está, si ha vomitado, si estaba en ayuno, si está orinando, si tiene muchas otras connotaciones que pueden a nosotros obligarnos a utilizar o una vía periférica o una central. Eso también, si nuestro paciente está muy crítico, por ejemplo, ¿no es cierto? Con 120 de frecuencia respiratoria está terriblemente crítico, a punto de llegar a la intubación endotraqueal, porque, a ver, ¿cuál es la respiración promedio de un adulto? De 16 ciclos aproximadamente, doctor. Perfecto, 16 por minuto, ¿no es cierto? A ver, respiren ustedes 60 por minuto. Ya puede ser de que en un minuto respiren ya 60, en 2 minutos 120, en 3 minutos 180 y así. Pero a ver, respiren 24 horas seguidas a 60 por minuto, o sea, 3.600 por 60. Imagínense cuánta energía necesitan para respirar, porque sabemos nosotros de que la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. Pero cuando ya entra la dificultad respiratoria, tanto la inspiración como la expiración se convierten en procesos activos. O sea, usamos fuerza para inspirar y usamos fuerza para expirar. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿creen aguantar ustedes 24 horas? No, se van a cansar en algún momento. ¿Y ese cansancio en qué va a terminar? Va a terminar en un paro respiratorio. Y eso puede suceder más probable en un niño como Leonardo, que tiene solo 3 años y 6 meses. Entonces hay que considerar todos esos aspectos para que nosotros
en la vía periférica o central que estemos utilizando. Vamos a ver. Exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a pedir? Ahora vamos a hacer exámenes de gabinete. ¿Cuáles vamos a pedir? Medicamentos. Milton decía, antibióticos, analgésicos. Hoy vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Ya hemos hablado del control de líquidos ingeridos y eliminados, de los vitales y la oximetría, la posición también, el oxígeno complementario, que puede ser por puntas nasales, que puede ser por halo cefálico, que puede ser por campana, que puede ser incluso por intubación endotraqueal, o sea, el oxígeno a aplicar con una ventilación mecánica, ¿no es cierto? Cuidados de enfermería y comunicar cambios que también ya hemos hablado. Lo que vamos a ponernos de acuerdo es en qué medicamentos es que vamos a utilizar. Y ahora es que vamos a hacer eso. En medicamentos, una parte importante del uso de los medicamentos es lo que decía Milton en relación a los antibióticos. ¿Qué características o qué condiciones debe cumplir mi antibiótico que yo voy a elegir para mi enfermedad? ¿Qué se les ocurre? A ver. Que sea de un espectro que probablemente ataque al germen que está causando la enfermedad en este Muy momento, bien. según la edad que tenemos. Exactamente, eso es el número 2, espectro de acción. Michelle. También si es una neumonía grave, Ya. y hay opciones, ¿no? Primera opción, de acuerdo a la edad, y una segunda opción si es que no está yendo bien con el tratamiento. Ya, o sea, pero el antibiótico que tú vas a usar, esa opción que tú dices, opción A y opción B, tiene que estar basado en alguna característica de los antibióticos que estás teniendo, o sea, de la opción A y de la opción B. ¿Qué características necesitas saber de la opción A y B? Ya ha dicho Milton el espectro de acción. ¿Qué más tú tendrías que tomar en cuenta? Las dosis Muy bien, dosis, perfecto. La dosis, y también la vida media o la duración también del tratamiento. perfecto. Vida media. ¿Qué más? A ver, Lourdes, Laura. Ah, ya, ya. En farmacología, ¿qué se llama eso, Ángel? Ya, ya, perfecto, pero a ver, tú dices, ¿cómo le voy a dar? Ya, la presentación, pero por decirte, está grave y estás colocando en tu punto número 2 ayuno. O sea que la presentación en este momento no te sirve, porque si es de sabor adecuado, de un color bonito y tolerable por el paciente, no lo vas a poder utilizar porque estás dejándole en ayuno. Entonces, ¿qué opción tienes? Perfecto, perfecto. Entonces tienes una vía de administración. La vía de administración engloba a lo que viene a ser la vía oral y la vía parenteral, que puede ser endovenosa, puede ser colocarle tratamiento en el tópico, por ejemplo, cuando realizas una pleurodesis, cuando realizas algún procedimiento quirúrgico para sellar las dos pleuras, o sea, toda una serie de cosas. Pero la vía de administración es bien importante. Y si hay una vía de administración, ¿qué más hay, Laura, relacionada? Una vía de excreción, doctor. Perfecto, una vía de administración y una vía de eliminación. Si nosotros le damos por vía endovenosa, se absorbe el 100%. Si le damos por vía oral, la absorción va
variar entre un 40 y un 60%. Entonces, si mi paciente está muy grave, como en este caso, y solo le estoy dando el 60% de la dosis, lo más probable es que no me vaya bien. Entonces tendré que utilizar la vía de administración endovenosa. Si le administro endovenoso, voy a tener medicamentos que se van a eliminar por un metabolismo hepático y otro tipo de medicamentos por un metabolismo renal. Entonces tendré que saber, en el caso del antibiótico que yo voy a usar, si se elimina por vía hepática o por vía renal. Si además de insuficiencia respiratoria por neumonía tiene una insuficiencia renal, trataré de escoger un medicamento que se elimine por vía hepática. ¿Por qué? Porque el riñón no está funcionando bien y por lo tanto mi antibiótico se va a acumular, va a empezar a subir los niveles hasta ser tóxicos y tener complicaciones. Y otro de los aspectos, ya les acabo de decir, es precisamente eso, la toxicidad, que puede estar relacionado con las famosas RAM, reacciones adversas a medicamentos. Si ustedes le dan, por ejemplo, gentamicina a un paciente con neumonía porque están pensando de que tiene una Escherichia coli y le dan a dosis muy elevadas, pueden producirle nefro u ototoxicidad, ¿no es cierto? Porque esas son las complicaciones, esa es la toxicidad de mi medicamento y tengo que pensar. Entonces, tendré que tomar en cuenta. ¿Qué más? Tenemos espectro de acción, vía de administración y eliminación, dosis y vida media, toxicidad o reacciones adversas a medicamentos. ¿Qué más tenemos que pensar en un medicamento? ¿Sí es resistente, doctor? Muy bien, resistencia, que se llama sensibilidad y resistencia. ¿Qué más? El costo del antibiótico, doctor, también. Perfecto, nos iremos al número 10, el último, costo. Debemos tomar en cuenta. A ver, es una neumonía por neumococo y el neumococo habitualmente es sensible a la penicilina y le damos penicilina y el tratamiento de 10 días, 7 días, porque como es sensible, el tratamiento con penicilina en 7 días desaparece y más o menos nos toma el tratamiento como unos $80 en los 7 días. Al mismo paciente que tiene neumococo, decidimos darle meropenem, que es un carbapenémico derivado de la penicilina y que cada 7 días de tratamiento nos van a llegar fácil a los $600. Entonces, mi paciente o el papá de mi paciente trabaja y gana 1.500 bolivianos a la semana. En un mes gana $800 y en 7 días yo le voy a hacer gastar 600. Entonces, con un tratamiento que fácilmente podría ser de $80. ¿Hay que tomar en cuenta el costo? Sí, hay que tomar en cuenta. Pero como lo estamos poniendo en nuestro organizador, es lo último que debemos tomar en cuenta. Porque si ¿es el meropenem el único medicamento? Bueno, pues es lo único que tengo que darle o que puedo darle, porque si no, mi paciente se muere. Y para la vida no existe precio, ¿no es cierto? Lamentablemente tengo que dar. Ya después arreglaré con acción social, ya después veré de que la visitadora consiga los medicamentos o yo mismo voy y pregunto a un visitador médico que me regale un meropenem y ya, bueno, pues arreglamos de otra forma, ¿no es cierto? Pero tomamos en cuenta el costo, sí tomamos en cuenta, al final. ¿Qué más? Espectro de acción, sensibilidad y resistencia, vía de administración y eliminación, dosis, vida media, toxicidad, reacciones adversas a medicamentos, costo. ¿Qué más? Si el niño tiene otro medicamento, tal vez la interacción. Muy bien, interacciones medicamentosas. ¿Qué más? El 1. A ver.
El Tal vez espectro, reacciones que puedo tener al fármaco, reacciones adversas. sí, ya hemos Ah, puesto el sí. 7, toxicidad y reacciones adversas a medicamentos. ¿Qué es lo primero que debemos ver de un medicamento, en este caso del medicamento antibiótico? Lo primero que debemos saber es cuál es su mecanismo de acción. Por ejemplo, la penicilina va a producir una inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, ¿no es cierto? Entonces es muy buen medicamento para los gram positivos, porque los gram positivos tienen una pared bacteriana, los gram negativos tienen doble pared, ¿no es cierto? Entonces, si le damos penicilina para un gram negativo, como podría ser Klebsiella en este caso, no tiene sentido porque el mecanismo de acción de la penicilina no va en relación a la estructura del germen que nosotros estamos queriendo tratar. Por ejemplo, es el estafilococo aureus y nosotros no sabemos que este estafilococo está produciendo una beta-lactamasa y si le damos penicilina o le damos un derivado de la penicilina, va a ser eliminada precisamente por la producción de las beta-lactamasas del estafilococo aureus. Entonces tendremos que utilizar un medicamento cuyo mecanismo de acción no permita la actividad de las beta-lactamasas, como por ejemplo la vancomicina, o como podría ser un derivado de la penicilina asociado a un inhibidor de beta-lactamasas. El estáfilo produce beta-lactamasas, pero nosotros le estamos dando un inhibidor de beta-lactamasas y por lo tanto los dos se juntan y dejan libre el antibiótico para que actúe sobre el germen. Entonces, el mecanismo de acción es bien importante. Mecanismo de acción. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Mecanismo de acción, espectro de acción, sensibilidad y resistencia, vía de administración, eliminación, dosis, vida media, toxicidad, reacciones adversas a medicamentos, interacciones, costo. Nunca debemos dejar de pensar en lo que viene a ser el tiempo de tratamiento, eso es importante, ¿ya? Porque si hacemos el tratamiento 3 días, mejora a nuestro paciente y le damos de alta para que se vaya a la casa y en la casa no cumple el tratamiento, habrá una recaída o una reinfección, lo más probable una recaída. En ese caso, nuestro tiempo de tratamiento, de acuerdo al protocolo de manejo, dice 7 días como mínimo. Entonces, hay que tomar en cuenta el tiempo de tratamiento. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? Doctor, entonces, ¿con qué medicamentos podríamos iniciar en este caso? ¿La moxi Ya, a ver, o la penicilina? ya. Responderemos a tu pregunta viendo a nuestro paciente. Nuestro paciente es masculino, se llama Leonardo, tiene 3 años y 6 meses. ¿Cuál es el agente más probable? De aquí nos venimos directamente acá, ¿no ve? Porque está en el grupo etario de 2 a 5 años. ¿Cuál es el germen más frecuente? El neumococo, ¿no es cierto? Ese es el neumococo. Entonces, si tú dices, le voy a dar amoxicilina, la amoxicilina es un medicamento, es una aminopenicilina, o sea, es un derivado de la penicilina que tiene un grupo amino en una de sus cadenas. Ya, bueno, farmacología, ustedes son más expertos que yo, pero igual. Entonces, le voy a dar amoxicilina. ¿Cuál es la vía de administración de la amoxicilina?
¿Vía oral? Oral. ¿Cuánto se absorbe por vía oral? Mm, Ya les he dicho, 40 a 50% de la dosis. Los niveles plasmáticos o la concentración inhibitoria mínima o la concentración bactericida mínima no se llega con el 40 o 60% que se absorbe por vía oral. Por lo tanto, tendremos fracaso de tratamiento cuando se trata de una neumonía de este grado, de este tipo. Lo ideal es darle por vía endovenosa. Y como la amoxicilina no hay por vía endovenosa, tendremos que escoger otro antibiótico, que puede ser la misma penicilina, que puede ser la ampicilina, que puede ser una cefalosporina de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, dependiendo de cómo es que nosotros hacemos nuestro análisis en relación a la enfermedad que nosotros estamos viendo. Entonces, no es, o sea, cuando lleguemos a la parte de antibióticos, vamos a revisar así muy de pasadita qué antibióticos, los grupos familiares de los antibióticos que ustedes, ya habiendo pasado hace mucho, muy cerquita, 2 años, la, eh, la farmacología van a recordar bastante bien. Lo que sí quiero hacer énfasis es en lo que aquí hemos anotado que dice exámenes de laboratorio. Y alguien ya se había adelantado y había colocado o había pedido algunos exámenes. ¿Qué es lo que debemos pedir a nuestro paciente? Exámenes de laboratorio. A ver, Milton creo que ya empezó. Milton, ahora sí. Podríamos pedir hemograma, doctor. Muy bien, perfecto. Luego, Hemograma. después de eso, urea, creatinina para verificar la función renal, para también Ya, adecuar el medicamento que vamos a usar. ya, Eh, perfecto. Luego, después de eso, podríamos, dependiendo de la gravedad de la neumonía, podríamos pedir un hemocultivo también para saber si no ha llegado por vía hematógena. Ya, en el caso de Leonardo, ¿le pides? Sí, doctor, porque Sí, está entonces grave. el hemograma, y ahora sí, un poquito te contradigo. En el caso de tener nosotros un paciente con un proceso infeccioso, sea la gravedad que sea de nuestro paciente, sea una infección leve, o sea, en las leves hay que tomarlo como con pinzas, o sea, no a todos, ¿no es cierto? Pero una enfermedad moderada o severa, si nosotros estamos pensando que esta infección moderada o severa es de origen bacteriano, en todos debemos pedirle un hemograma más el cultivo de sangre o más el hemocultivo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a no solo sospechar de un agente etiológico, porque si sale en el cultivo de sangre quiere decir que el germen que se ha venido a parar aquí es el que está en sangre. Puede llegar el germen por la sangre y colocarse aquí. Esa es una posibilidad. Puede llegar el germen de la boca, garganta, tráquea, llegar al bronquio derecho y llegar acá y producir esto. Pero no se olviden que existe un contacto estrecho en la microcirculación, que el germen que está aquí entra a la sangre y luego a las venas, de las venas llega, en este caso va a llegar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y luego se va a esparcir por todo el organismo, ¿no es cierto? Independientemente de por dónde llegue el germen, en algún momento, el neumococo, por así decirles, va a estar en sangre. Entonces, es necesario siempre pedirle hemograma más hemocultivo. Tú me dices urea y creatinina, eso para medir la función renal y para que utilicemos un medicamento que si está mal nuestro riñón, se elimine por hígado. Si está bien por el riñón, se puede eliminar por el riñón. ¿Qué más? Hemograma, hemocultivo, urea y creatinina, ¿qué más? ¿Podríamos pedir también hisopado faríngeo, doctor? Ya, muy bien. Hisopado faríngeo. Si Ángel, ese, si perdón, ese cultivo sale, digamos, positivo, tendríamos que hacer test de sensibilidad también, ya, hacer el un cultivo, ya, entonces, antibiograma. un antibiograma. ¿Qué más? A ver, Ángel.
Faltan hartos. Hartos faltan. A ver, Michelle. Las pruebas etiológicas pueden realizar, Ya, también serológicas. perfecto. Serología. Muy bien, serología. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que están pidiendo? Serología, ¿no es cierto? Entonces, Sí. perdón un momentito. Sí, hola. ¿Sabe que estoy en clases virtuales? Estoy dando clases y les rogaría que me llamen en otro momento. Gracias. Hasta luego. Um, serología, perfecto. ¿Qué más, Laura? Electrolitos, tal vez, doctor. Perfecto. Yo también le haría electrolitos. Les voy a explicar por qué. ¿Qué más? Milton, a ver. Lo primero que pedimos, hemograma más hemocultivo. Lo segundo que pedimos, a ver. ¿Qué nos da la posibilidad de diferenciar entre una infección viral y bacteriana? Según el tipo de leucocitos que estén aumentados, doctor. Eso en el hemograma, pero otro examen de sangre que te pueda dar la posibilidad de diferenciar entre viral y bacteriano. Está fácil, muy fácil. La proteína C, doctor. Claro, pues proteína C reactiva, la PCR, o sea, eh, asumiremos de que estamos colocando aquí PCR como proteína C reactiva, que es bien diferente a lo que estamos habitualmente escuchando, que es la PCR, TR que están, o la TR-PCR que están utilizando, pero en realidad a lo que se refieren ellos es a la reacción en cadena de la polimerasa, que en inglés es Polymerase Chain Reaction, por eso se llama PCR, y es RT porque es transcriptasa reversa. Ustedes saben muy bien esto o van a saber de infectología, ya van a ver. Pero en nuestro caso estamos utilizando, deberíamos colocar CRP, C-Reactive Protein, que es la proteína C reactiva, pero eso solo para que ustedes conozcan de que esto nos estamos específicamente dirigiendo a lo que es la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda. Cuando pedimos la PCR, nunca nos olvidemos pedir además la velocidad de eritrosedimentación globular, que también mide un reactante de fase aguda. Podemos luego pedir, ustedes dirán, dosificación de interleucina 1, de factor de necrosis del tumor, de interleucina 6, podemos pedirle ceruloplasmina, podemos pedirle proteína o prealbúmina, la proteína transportadora del retinol, no sé, infinidad de reactantes de fase aguda para diferenciar lo que es una infección viral de la bacteria. En nuestro medio hay muy pocos. La procalcitonina es una que ya ha entrado, que podemos pedirla, por lo tanto la vamos a anotar. Estamos. Entonces, hemograma más hemocultivo, proteína C reactiva, eritrosedimentación, procalcitonina, electrolitos, urea creatinina, hisopado faríngeo, antibiograma, serología. ¿Qué más le piden? Hace rato, Milton, me decías, ¿cómo verías la gravedad de tu paciente? Te pregunté y tú me dijiste si está cianótico. Muy bien, te dije, es una forma de determinar la gravedad de nuestro paciente. ¿Cómo confirmas que está cianótico? No, Claro, pues ahí está. Creo que tengo que sacar con tirabuzón las respuestas a ustedes. Gasometría arterial y venosa. Podemos realizar, debemos realizar en nuestro paciente, porque ahí nos va a dar la saturación de oxígeno, nos va a dar la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, el pH, el,
Se me ha ido, ahorita les voy a decir. Estaba pensando, me estaba imaginando una de las gasometrías que había visto hace no mucho tiempo y se me ha borrado. Y además deben estar escuchando que este travieso está correteando de un lado a otro. Entonces, ¿qué más? Un cultivo de secreciones. Todas las secreciones que ustedes puedan ver, por ejemplo, tienen un absceso en la articulación de la rodilla o un absceso cutáneo más fácil. Ya un absceso cutáneo evidente que está ahí y le preguntan, ¿esto es antes o después de la tos? Antes de la tos. Entonces puede ser que el absceso haya sido el origen, el germen haya entrado a la sangre y luego por la sangre haya viajado hasta el pulmón y haya producido una neumonía. Entonces saco una muestra del absceso, hago un cultivo, hago una tinción, hago un citoquímico y hago todo lo necesario para tratar de llegar al agente etiológico. Y nunca se olviden de que hemos colocado aquí, fíjense, dieta versus ayuno. ¿Cómo ha estado comiendo? Bien, pero vomita todo. Pucha, ¿qué edad tiene? 3 años y 6 meses. ¿Tendrá buenas reservas, buena cantidad de calorías? No. ¿Se le habrá bajado el azúcar? ¿Será necesario medir para que si yo le doy, por decirles, una solución salina normal que tiene sodio y cloro, pero no tiene glucosa, entonces estaré manteniendo niveles bajos de azúcar? Tendré que darle mayor cantidad de azúcar. Entonces, ¿qué debo medirle? Prueba de glucemia, ¿no, doctor? Perfecto. Eso más. Y con eso ya por lo menos tenemos un pool, llamaremos así, un pool de exámenes de laboratorio que van a ser nuestra base para ir manejándonos en relación al control de nuestro paciente. Por ejemplo, Leonardo, 3 años y 6 meses, decimos que le hemos pedido un hemograma. Hoy es miércoles. 2 días después, la temperatura está en 37,8, todavía está con fiebre, 37,8 ya no es normal. La taquipnea de 120 ha bajado a 80. El primer hemograma que le hicimos tenía 16,000 blancos, como hace rato decía Milton, es importante conocer, no, Ángel, es importante conocer la cantidad de leucocitos, ¿no es cierto? En el primer hemograma, 16,000 blancos. El viernes que le estamos haciendo el control, el segundo hemograma tiene 11,000 blancos. ¿Está clínicamente mejor? ¿Qué dicen? Su temperatura ¿Podría estar o no, doctor? de 39,1 ha bajado a 37,8. Su taquipnea de entonces está mejor. 120 ha bajado a 60. ¿Está mejor clínicamente? Sí, doctor, está mejor Sí, clínicamente. sí, claro que está mejor clínicamente. Ahora, de 16,000 blancos a 11,000 blancos, ¿está mejor laboratorialmente? También. Claro, entonces el tratamiento, aquí donde está, el medicamento que hemos utilizado, el antibiótico que hemos escogido, lo más probable es que sí sea efectivo, como decía Ángel, la efectividad de mi medicamento en el germen que estoy pensando está haciendo efecto. ¿Por qué? Porque veo mejoría en todo lo que estoy haciendo en los controles. Pero resulta de que 2 días después de Leonardo tiene 40 de temperatura, la taquipnea no ha mejorado, vomita, se ha puesto pálido, está cianótico a momentos, sus blancos de 16,000 han bajado a 3,000. ¿Está mejor? Puede estar entrando ya en shock séptico, doctor. Pues claro, está peor. ¿Y eso qué quiere decir? Que el medicamento que nosotros hemos escogido para el germen que hemos sospechado no es el ideal. Por lo tanto, estamos reevaluando a nuestro paciente para ver si cambiamos de conducta, cambiamos de medicamento, cambiamos de cantidad de oxígeno que le estamos dando, les realizamos otro examen de gabinete. Quizás esto, una radiografía, como hace rato decían, yo le hago una radiografía, yo también le hago una radiografía, pero si está peor, quizás necesite hacerle una tomografía o tendré que hacerle otro tipo de exámenes de gabinete. Entonces,
ahí radica la importancia de hacer los controles periódicos, o sea, las reevaluaciones de nuestro paciente. Cuando nosotros vemos al paciente en el día cero, en el punto A, y reevaluamos en el punto B, por decirles 24, 48 o 72 horas, eso lo deciden ustedes. Yo, como Johnny Arispe, decido hacerle el hemograma a las 6 de la mañana y el siguiente hemograma le hago a las 10 de la mañana. ¿Creen que va a haber cambio? No, doctor. No, no va a haber, o sea, le estoy pinchando y le estoy haciendo gastar plata en el hemograma en vano, como dicen. ¿No es cierto? Entonces, tal vez darle ningún medicamento es pues una varita mágica que le toca a nuestro paciente y desaparece la infección, ¿no es cierto? Hay que darle un tiempo prudente, porque, ¿por qué? Porque como hemos anotado, dice mecanismo de acción, cómo actúa, espectro de acción, en quién actúa, ¿no es cierto? Dosis, la cantidad de dosis que le estamos dando, la vía de administración, todo lo que hemos dicho tiene que ser nuevamente reevaluado en nuestra cabecita y decir, mi análisis clínico y mi razonamiento me indica que debo hacerle un nuevo control a las 72 horas. Pero resulta de que entre las 24 y las 36 horas está peor. No, pero es que yo dije que le voy a hacer a las 72 horas la reevaluación. Quizás no llegue a las 72 horas, se complique y se muera. Entonces, la reevaluación no es que nosotros nos ponemos una meta, 3 días y bueno, pues caballo cochero 3 días, porque así pensé. No, esa es la plasticidad del razonamiento y del juicio clínico que nosotros debemos desarrollar. Lo veo peor a mi paciente 24 horas después. Entonces digo, habitualmente la literatura dice la reevaluación comienza a las 48 horas o a partir de las 48 horas. Pero yo lo he visto hoy bien y mañana está peor. No, pues pero el libro dice. No, no es tan así. Mi razonamiento me dice está empeorando. Le sacaré una nueva radiografía. Le saco la radiografía y resulta que de esto me viene una complicación con un derrame. Ah, ¿y por qué no estaba mejorando? Por el derrame. ¿Y qué tengo que hacer? Ya tendré que tomar medidas en relación al derrame. De ahí es que vuelvo a decir, habilidades de pensamiento superior. No es de memoria, no es que un paciente es una receta que colocamos 1, 2, 3, 4, 5 condimentos y nos sale el resultado. No, el razonamiento, el análisis, el juicio, la creatividad, el criterio clínico nos hacen tomar decisiones conforme va pasando nuestro paciente. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, doctor. Ahora pasamos a exámenes de gabinete. Lo último, tenemos un par de minutos para exámenes de gabinete. ¿Qué radiografía le harías, Milton, tú que estabas queriendo hacerle una radiografía a este paciente? Aquí estamos, Leonardo, 3 años y 6 meses con esta radiografía. Sería, doctor, una radiografía anteroposterior de pie. Ya, para descartar por qué ha tenido él un absceso. ¿Sí? Correcto, doctor. Ya, pero tomando en cuenta solo la primera radiografía, ¿qué otra radiografía le harías? Ah, lateral, doctor. ¿Cuál, izquierda o derecha? En este caso sería derecha, ¿Por qué? porque está en el pulmón derecho la, La lesión. la lesión, correcto. Bien. Siempre se pide la lateral del lado comprometido. Bueno, eso es un tip. Si es en el izquierdo, izquierdo. O sea, para no estar y cuál le pido y cuál le pidió, o como no sé. ¿Qué más le harías, Ángel? ¿Qué otros exámenes le harías? De gabinete. Muy bien, yo también le hago una tomografía de cráneo o de qué. Claro, ahí estamos, ya no. Ayer o así, ayer decíamos que es bien importante ser específicos cuando solicitamos algo, ¿no es cierto? Si le háganle tomografía, pucha, le van a hacer, tal vez pensando en el que la complicación es el absceso de la rodilla derecha, le hacen la tomografía de la rodilla derecha y luego, patatús, ¿qué hacemos? Si decimos TAC de cráneo, le harán de cráneo. Si le decimos TAC de tórax, le harán de tórax. Con contraste, sin contraste, eso ya va a depender. ¿Qué más le harías, Laura?
Tal vez otra placa, doctor, para ver el corazón. Bueno, ya dijo antero-posterior, ¿no? Una Ya, ya postero-anterior. tenemos además esta. Esta es nuestra Sí. primera radiografía. A ver, Mm, ¿qué otros exámenes de gabinete se pueden pedir? Doctor, tal vez una auscultación es importante. Siempre, siempre, pero en la parte práctica, o sea, ya estamos haciendo. Las reevaluaciones que yo he mencionado hace rato se complementan con lo que tú dices. La reevaluación no solo es laboratorio, la reevaluación no solo es radiografías, la reevaluación es clínica, como hace rato decíamos. Bueno, tiene 37,8, está mejor. Tiene, en vez de 120, tiene 60, está mejor. Pero también la auscultación, la percusión, la palpación, el estado general y todo lo demás, la temperatura, todo tiene que entrar dentro de la reevaluación. Pero en el caso de exámenes de gabinete, ¿qué más le pediría? Perfecto, ese es el segundo, ecografía de tórax. Precisamente por lo que dice Ángel, a veces son derrámenes que no se pueden ver en la radiografía, pero la ecografía no irradia, es accesible y no tiene complicaciones, por lo tanto, sí se le puede pedir, entonces no hay ninguna contraindicación. Lo que han dicho, radiografía lateral derecha, ecografía de tórax, TAC de tórax, ¿qué más le piden? Yo le pediría una resonancia magnética nuclear, le pediría un PET scan, una tomografía de emisión de positrones, le pediría, tal vez le haría una broncoscopía, le pediría una punción torácica con una biopsia de aguja, con aguja fina, le haría una broncoscopía, hemos dicho ya, ¿sí? Una toracoscopía. Todos esos exámenes de gabinete pueden ser utilizados en el paciente, pero va a depender nuevamente del juicio y el análisis clínico. Si el paciente tiene 39,1 y ahora ya en nuestra reevaluación tiene 37,8, de 120 ha bajado a 60, de 16,000 blancos a 11,000 blancos, y le hemos pedido una radiografía de tórax lateral que está muy similar a el área que está comprometida. ¿Le voy a hacer una biopsia de pulmón? No, doctor. No, no tengo que ser tan invasivo porque mi conducta está yendo bien. Pero mi paciente no mejora. La neumonía, en vez de estar en el lóbulo superior, se ha extendido al lóbulo medio y parte del lóbulo inferior. Le estoy dando el mejor medicamento, el último, no sé, a ver cuál, el teicoplanin, que no tiene ningún germen que pueda ser resistente. Todos ellos responden al teicoplanin. Es más, le estoy dando sparfloxacino como segundo medicamento. Entonces, está empeorando, pero la imagen radiográfica, le he hecho ya una tomografía, le he hecho una resonancia con contraste, no mejora, hay lesiones. ¿Debo hacerle una biopsia? ¿Tengo que hacerle una punción? ¿Tengo que hacerle un drenaje? Sí, doctor. Sí, ¿por qué? Porque mi paciente está empeorando. Tal vez haré una broncoscopía, entraré por el bronquio, veré, tomaré un cepillado, un lavado bronquioalveolar, saco la muestra, llevo a la tinción, llevo a la anatomía patológica, llevo a la serología, le hago una biopsia, llevo a anatomía patológica. Entonces ya mi paciente tendré pues que manejar de una manera en la que no es habitual manejar. No a toda neumonía se le hace una biopsia con aguja fina para sacar una muestra y llevar a patología. Resulta que después de que mi paciente está tan mal, sacamos la biopsia y nos dice, bueno, este paciente tiene una enfermedad degenerativa que está produciendo lesión del pulmón. Ah, entonces, ni por más antibiótico que le dé, no voy a pues parar la lesión degenerativa. Entonces, progresivamente tendré que utilizar algunos recursos complementarios y no solo esto
va para los de gabinete, sino también para los de laboratorio. A los de laboratorio, por ejemplo, podemos aumentar aquí de glicemia al lado BK, baciloscopía, que en nuestro medio debe ser como que una obligación cuando no va mejorando nuestro paciente y pensar de que esto se trata de una tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, fíjense de que no es el manejo así como que, bueno, pues ya le hago desde la radiografía lateral hasta la toracoscopía y llego a la cirugía de tórax en mi paciente porque es una simple neumonía, no. Pero si es una neumonía complicada, es una neumonía en un paciente con otra patología o con sospecha de otra enfermedad, tal vez sí sea necesario. Preguntas. Híjole, nos hemos pasado, ya tengo clases con habilidades. Pero me parece bien, ha sido productivo. ¿No hay preguntas? No, no, doctor. Ya, nos falta todavía, hemos llenado todo esto. Ya, mañana les voy a pasar la imagen antes de la clase. Y aquí vamos a hacer complicaciones. Entonces lean para mañana complicaciones de la neumonía. ¿Listo? Listo, Está bien, muchas doctor. gracias. Listo. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana, luego. doctor. Cuídense, cuídense.